Estamos a 6 días de Survivor Series y en el show rojo de New Day retuvo sus títulos y Drew McIntyre cumplió su promesa a Roman Reigns y es el nuevo campeón en un show rojo de alto vuelo. No sé si va a funcionar, pero el intento vale la pena. ¡Oh, no! ¡Alex! ¡No! ¿Vieron eso? Hola a todos, yo soy Quetzal Bulnes y esto es lo que pasa ahora en WWE con todos los resultados de Raw en el resumen más completo que vas a encontrar ahí en español. Pero antes apoya el contenido latino en WWE. Deja tu like y comentario y haz que la comunidad crezca. Ahora sí, todo el mundo listo, ¡vámonos! Y la cosa arrancó con Drew McIntyre diciendo que Roman Reigns se puso en un pedestal y se siente muy por encima de todos nosotros y que va a ganar y ponerlo en su lugar. El escocés fue interrumpido por el campeón de WWE, Randy Orton, recaliente con la multa pero agradecido con Drew por haberle permitido ser 14 veces campeón mundial. Esta noche mi bota te va a arrancar la cabeza con una Claymore y volveré a ser campeón de WWE. Pero llegó el Miz a cortarle la retirada y dejarle un mensaje muy claro. Todo puede cambiar, te guste o no. El primer combate de la noche fue de relevos australianos entre la campeona de Raw, Asuka, en equipo con Mandy Rose y Dana Brooke, versus las campeonas de parejas de WWE, Shayna Baszler y Nia Jax en equipo con Lana. Obvio, las campeonas le avisaron antes que qué mala idea proponer ese combate y que ni sueñe que le den el relevo. Directamente al cuello. ¡Ay, Lana! ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¡No! ¡No es la legal! ¡No es la legal! Pudo haber ganado el combate en este momento. Pudo haber ganado el combate en este momento. Lana se lo impidió. ¡Ay, Lana! ¡Oye, qué buena patada! ¡Qué buen movimiento! 1 y 2 de extensión. Ella no pudo vencer a Asuka cuando la enfrentó por el campeonato, así que de alguna forma vencerla en este momento sería significativo para ella. ¡Oh, qué buena Magueri de ladito! Le explotó el tímpano. Ahora sí, se le subió la gata a la batea. Ya está. Sí, el candado de Asuka y esto es rendición segura. Y tenían la victoria, Y Lana ve que el perro es bravo y le patea la reja. ¡Caíste por inocente! Reunión de equipo estilo vestuario de fútbol. AJ Styles sigue queriendo imponerse, pero no hay caso. No hay consenso, pero sí mucho delirio. Oye, ¿estás hablando con ese tipo? No es por lo que tú puedes hablarle, tú no hablas inglés. Por supuesto que hablo inglés. ¿Y por qué no me dijiste? Porque tú nunca me preguntaste. En backstage, Rey Conil le dio para que tenga a Dana Brooke así como de pasada. Y llegó la casita de las luciérnagas con Bray y Alexa que tienen al Miz entre ceja y ceja y se viene un combate mano a mano entre el Miz y Bray Wyatt. En el ring llegaba The Hurt Business para un combate titular de parejas contra The New Day. Está retomando control. ¡Oh! Problemas en el paraíso para Shelton. Hay relevo, viene por el aire. ¡Ay! ¡Oh! ¡Lo prepara! ¡Oh! ¡Desde lo más alto! ¡Daybreak! ¡No voy a contar! Los ganadores y todavía campeones en pareja de Raw, The New Day. Sheamus le trajo un cajón con recuerdos a Drew y algo más. Esto es de tu familia, te pertenece a ti. Tómala. Pensé que nunca más la vería. Tómala. Te pertenece. Gracias. Llegó un combate de 8 hombres entre Retribution y el equipo de Raw para Survivor Series. Ahí el que menos va a poder hacer equipo, a mi modo de ver, es Sheamus. ¿A dónde vas tú? La catrefa, le dice. No, va a aprovechar. ¡Oh, hizo moñona la navajita para abrir! 1 y 2 y... Miren dónde están, con las tablas en la cabeza. ¿Cómo lo hacen renegar a Skipper estos chicos? En los pasillos Nikki Cross anda tras los pasos de Alexa. Jeff Hardy anda a las piñas con Elias por aquel accidente. He sido probado inocente. Roman proven innocent, man. How many times do I have to tell you I did not hit you with that car? Yo no te golpeé con ese auto. If you keep accusing me of something that I did not do, I'm going to be found guilty. Me voy a sentir culpable de mucho peor que golpearte con un carro. El Miz trató de inventar cualquier excusa con tal de no enfrentar a Bray Wyatt, pero salió el Exita con la respuesta y con su marcador personal.
He says Él dice... no. ¡Oh! ¡M.O. no! Stop that. Oye, necesitas detenerte ya He's para bad eso. news, okay? Like, Él es malo para ti. Necesitas parar esto. Es cierto, tienes la razón. ¡Ah! ¡Le sonó los dedos! ¡Qué clase de pescosa! Ella acaba de decir que los amigos tienen que pasar la seca y la meca para defender a los amigos, ¿no? Llegó el combate del Miz versus Bray Wyatt. Continuidad, vamos, rapidito pero matizando, no le des... ¡Oh, no! ¡Oh, no! Lo agarró, lo tiene encendido. ¿Dónde quería? ¡Abigail! Portentosa es todo. 1, y 2, y 3, no hay más nada. Asuka parece que va por el quinto café del día. Naya se enojó con Shayna porque le reventó el brazo a Mandy Rose y ahora parece que Lacey Evans y Peyton Royce se quieren meter al equipo a reemplazarlas. Mientras, en el ring llegó el combate por el campeonato de WWE entre Randy Orton y William Wallace. ¡Freedom! ¡Ah, no! Randy Orton y Drew McIntyre homenajeando a sus ancestros con su outfit escocés ¡brutal! Yo repito, este es perjudicial para la marca. ¡Y Randy Orton! ¡Oh! ¿Cómo lo deja caer? ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué buena rompecuello! Con el tamaño de estos hombres, ¡estos gladiadores! ¡No logra! Randy se pone de pie, le van a atacar la cabeza como lo prometió. ¡Oh, no! ¿Cómo lo contraataca? Y la recauda de dar. No, contra las cuerdas. Y Game Over. Puede ser todo. 1, y 2, y 3. No. Drew McIntyre es el nuevo campeón de WWE y va a Survivor Series el domingo contra Roman Reigns. Se lo recuerda a Roman Reigns. Qué bueno que está sentado a la cabecera de la mesa porque estoy a punto de ir hacia allá. Y sí, será un banquete, pero un banquete para el universo. Este domingo por WWE Network Survivor Series. Hasta aquí todos los resultados del Raw del 16 de noviembre. ¿Cuál fue tu momento favorito del show? Cuéntamelo en los comentarios. Y recuerden que todos los lunes, martes, viernes y sábados publicamos nuevos episodios de WWE Ahora, completamente en español, producidos en Latinoamérica por un equipo 100% latino. Así que muestren su apoyo y suscríbanse para recibir las notificaciones. Vámonos a mi sección favorita, sus comentarios. Martín Martínez en YouTube nos dice: fue un desmadre, ¿sí? Pero elegimos tu comentario por Martín Martínez. Yo conocía a un Fernando Fernández, pero nadie como tú. En fin, un desmadre. Juan Romero Ramírez en Facebook nos dice: buen resumen, y mejor estuvo el Claymore de Drew McIntyre a Morrison. Y ni hablarla de esta noche a Randy. Emanuel Fuentes en YouTube nos dice: la paliza a Gulag me recordaba la paliza que le daban a algunos chicos en el recreo por el almuerzo, el dinero o la corbata. Claro, Emanuel, a algunos chicos, no a ti, ¿eh? Un abrazo, te cuena. JJSR-9 en Instagram nos dice: lunes de romper la mesa con lana. Sí, señor, toda una sana costumbre. Frali López Cordero en Facebook nos dice: van a necesitar ponerse de acuerdo el equipo Raw para ganarle el equipo de SmackDown en Survivor Series. 100% de acuerdo. ¿Podrán?